Buenas tardes a todos, un saludo cordial. Les habla Agustín Gómez Meléndez, investigador del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Es un placer darles la bienvenida a los panelistas el día de hoy y a todos los que nos escuchan y nos ven en redes sociales a este evento. Hoy concluimos una semana muy provechosa en el marco de las actividades del conversatorio Conversaciones del Futuro ODS COVID-19. Este es un ciclo de conversaciones que surge bajo el objetivo de generar diálogos entre académicos y líderes de iniciativas que hoy trabajan por responder a los distintos ODS, para juntos construir futuros sostenibles. El día lunes conversamos sobre el ODS 7, energía, el día martes sobre el ODS 8, trabajo decente, el día miércoles sobre el ODS 9, industria, el día jueves sobre el ODS, reducción de desigualdades. Y hoy nos toca conversar sobre el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Recordemos que el ODS 11 busca lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Según datos de Naciones Unidas, hay cerca de 828 millones de personas que viven en barrios marginales y esta cifra va a seguir aumentando. Los niveles de consumo de energía y contaminación en las zonas urbanas también son preocupantes. Aunque las ciudades ocupan solo un 3% de la superficie terrestre y representan, según datos de Naciones Unidas, entre un 60 y un 80% del consumo de energía y un 75% de las emisiones de carbono. Muchas ciudades también son más vulnerables ante el cambio climático y desastres naturales. No podemos dejar pasar los eventos en esta semana, tanto en España como en Nueva York, en donde, por ejemplo, la onda tropical Ida ha dejado cerca de 43 muertos en la costa de Estados Unidos, asociados también a fenómenos que pueden derivarse de la planificación urbana y del cambio climático. El costo de una eficiente planificación también puede apreciarse en los enormes barrios marginales y en la desordenada planificación que pueden tener algunos centros urbanos. Pero muchos de estos temas los vamos a estar abordando durante este conversatorio y este espacio. Antes de continuar, le voy a dar el pase a María José de la Fuente del Centro de Innovación para que nos dé una presentación sobre el encuadre de este proyecto. Adelante. Muchas gracias, Agustín. Bueno, bienvenidos a todos a nuestra última conversación de esta semana, ya logrando tener nuestra tercera semana de conversaciones de futuro. Como bien decía Agustín, hoy día vamos a estar abordando el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles, y la universidad anfitriona de esta conversación es la Universidad de Costa Rica. Pero antes de partir con la conversación, queríamos contarle un poquito desde dónde nace este proyecto. Bueno, nace desde el Laboratorio de Innovación y Transformación Socioambiental, el cual busca la generación de cambios sistémicos, impulsando la co-construcción de un ecosistema de innovación y emprendimiento social, así como también catalizando iniciativas de innovación para la regeneración. Bajo este contexto es que desde el 2016 venimos impulsando esta iniciativa que se llama Innovación Social 2030, la cual busca incidir tanto en las personas como en las organizaciones para acelerar el viaje de los ecosistemas de innovación social por medio de esta Agenda 2030. Y bajo este alero es que nace Conversaciones de Futuro, en colaboración con el Consorcio Hemisférico Universitario, el cual reúne 14 universidades de Latinoamérica, el Caribe, Canadá y los Estados Unidos, el cual busca fomentar la colaboración en investigación, educación e innovación entre estas instituciones, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras impactantes para los desafíos sociales que enfrenta la región y el mundo. Junto al HUC y a la Universidad de Miami, la Universidad Austral Argentina, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes Colombia, Universidad de Francisco de Quito, Universidad de las Américas Puebla y Universidad de Costa Rica, ya llevamos, como les contaba, 2 semanas ya realizadas en torno a diferentes ODS. En marzo estuvimos abarcando todos los ODS asociados al macrogrupo persona. Luego, entre mayo y junio, estuvimos viendo todos los ODS asociados a planeta. Y esta semana ya culminamos con esta conversación abordando todos los ODS asociados a prosperidad, y luego ya a finales de noviembre vamos con paz y alianza. Si quisieran revivir cualquiera de estas conversaciones, pueden hacerlo a través de la página del HUC o a través de nuestra página de Innovación Social, USR. Bueno, no les quito más tiempo y los dejo con nuestros increíbles panelistas del día de hoy que van a estar abordando este ODS de ciudades y comunidades sostenibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Quiero darle la palabra al doctor Felipe Alpizar Rodríguez, secretario de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, que nos dará unas palabras. Adelante, Felipe.
Gracias, Agustín. Buenas tardes. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan, nos ven y por supuesto a nuestras personas panelistas que están en diferentes lugares de América Latina, bueno, de América en general. Eh, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Pues estos últimos meses, la crisis multidimensional que se ha generado por la pandemia nos ha puesto a prueba, pero poco a poco hemos tenido que irnos adaptando a esta nueva realidad. Aún así, creemos que el futuro todavía nos depara muchos cambios. Ante este escenario es esperanzador saber de la existencia de espacios de discusión como estas conversaciones de futuro, porque nos recuerda que aún hay personas líderes de diversas partes del mundo preocupadas por el porvenir y que han tomado una actitud responsable a favor del cuidado y la conservación de nuestro planeta. Por tal motivo, para la Universidad de Costa Rica es un honor formar parte del Consorcio Hemisférico de Universidades y ser hoy la anfitriona de esta jornada. Estoy convencido de que será un espacio de intercambio y crecimiento muy oportuno. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles es el objetivo de desarrollo sostenible en el que se concentrarán las conversaciones de este día. Como nos contaba Agustín antes, el mundo está cada vez más urbanizado. Desde el 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para 2030. También es preocupante el hecho de que la pobreza extrema suele concentrarse en espacios urbanos, que además es donde vemos mayor crecimiento demográfico. Está claro que para mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades es necesario que las viviendas sean seguras y asequibles. Es vital promover políticas públicas inclusivas que favorezcan el desarrollo humano y, desde luego, se requiere diligencia en la planificación urbana, así como una mejor inversión para la mejora de los sistemas de transporte público y establecimiento de zonas verdes, por ejemplo. Todas estas acciones no solo favorecerán un modelo de ciudad adecuado, sino que además mejorarán la salud mental y el bienestar de las personas. De acuerdo con el segundo informe voluntario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Costa Rica, presentado en julio del año pasado, el ODS 11 es uno de los que tienen menor avance en sus indicadores. A modo de ejemplo, uno de los retos relacionados con este objetivo es reducir el porcentaje de personas que actualmente viven en asentamientos informales y viviendas inadecuadas, sin las condiciones básicas para su subsistencia. Sin embargo, hay acciones que tratan de revertir esta situación. Por ejemplo, en el periodo 2017-2019, un 49% de los proyectos del Banco de Proyectos de Inversión Pública del país tenía alguna vinculación con el cumplimiento de este objetivo. Asimismo, las instituciones de educación superior pública también han contribuido con acciones sustantivas relacionadas con este ODS y esto ha sido incorporado en el Plan Nacional de Educación Superior de este quinquenio. En efecto, tras un recuento de las diversas actividades universitarias realizadas en agosto de 2019, el ODS 11 se encuentra en el tercer lugar con más contribuciones desde la academia, con un total de 225 de ellas. La urgencia de atender el ideal de ciudades y comunidades sostenibles radica en que la consecución de este objetivo contribuye a su vez directamente al cumplimiento de otros. Es un objetivo habilitante para los otros. Las ciudades ocupan tan solo el 3% de la tierra, pero a ellas se les atribuye el 60% al 80%, como decía Agustín, del consumo energético y cerca del 75% de las emisiones de carbono. El proceso de urbanización debería ser atendido con alta prioridad para poder evitar un descontrol en materia de disponibilidad, por ejemplo, de suministros de agua dulce, manejo de aguas residuales y otros peligros para la salud pública. Desde la Universidad de Costa Rica estamos conscientes de la magnitud de estos retos, por lo que hacemos también un llamado a que los diversos sectores de la sociedad puedan involucrarse en su atención. Los casos de los que escucharemos en breves minutos son ejemplos de éxito de un trabajo conjunto y aplicado para alcanzar este objetivo. En esta jornada, al cierre de la semana, de esta semana de conversaciones sobre el futuro, reafirmamos la importancia que damos desde la academia a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, no porque en ellas se gesten soluciones definitivas para lograrlo, sino porque se trata de espacios de constante intercambio de saberes entre la propia academia y las comunidades. Es en esta relación que para muchas otras instituciones puede ser atípica, donde encontramos la riqueza en la formación de profesionales con sensibilidad y alta preparación, capaces de repensar su realidad en función de las necesidades locales y regionales.
En este sentido, nos enorgullece formar parte de este consorcio en el que, aunque nos separe la procedencia geográfica y los usos horarios, pues en realidad estamos unidos por una sola causa. Les agradezco mucho de nuevo la participación y les mando un caluroso saludo en nombre de la Universidad de Costa Rica. Doctor Alpizan, muchísimas gracias por sus palabras y por esta reflexión sobre el aporte también que hacen las universidades al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Seguidamente vamos a dar inicio a la actividad. Me voy a permitir introducir a nuestro ponente, nuestro keynote del día de hoy, el máster Javier Orlando Moreno. El máster es ingeniero industrial y especialista en planificación regional con más de 20 años de experiencia en políticas públicas sectoriales. Ha dirigido la formulación, seguimiento y evaluación de planes y programas de agua, saneamiento, gestión integral de residuos sólidos en Colombia. Es experto en regulación de los servicios públicos, profesor universitario y actualmente consultor y asesor de organismos de cooperación internacional. Señor Javier, antes de darle el espacio para su presentación, me gustaría introducir una breve pregunta para que la pueda elaborar durante su intervención. A nivel de Latinoamérica, ¿cómo se ha visto afectado el avance del Objetivo de Desarrollo 11 en el marco de la pandemia? Este espacio es suyo. Le recordamos que la intervención será alrededor de 10 minutos. Muchísimas gracias. Adelante, don Javier. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Agustín, María José, Felipe, un gusto a los demás panelistas y a todas las personas que nos acompañan a la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Este va a ser un barrido rápido y amplio sobre los ODS y cómo el COVID ha venido impactando de manera importante pues, el cumplimiento de las metas. Quisiera que me confirmaran si están viendo la pantalla. Correcto. Perfecto, muchas gracias. Y pues ya hemos planteado el objetivo fundamental de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y bajo esa filosofía, pues los ODS y la pandemia generan un impacto. Pero también es importante tener en cuenta de dónde partimos. Y aquí tenemos pues, unos objetivos a 2030 con 7 metas principales y 11 indicadores. Hay algunos, estos son los fundamentales, que están enfocados, y yo los agrupé en 2 grandes grupos. Uno, el de urbanización inclusiva, sostenible y con capacidad de planificación. El componente de zonas verdes y espacios públicos seguros. Y el tercero, mejorar vínculos regionales entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, como ese gran ejercicio de articulación y de planificación. Y el segundo, los elementos que son necesarios para que esto funcione de una manera adecuada y está asociado a las viviendas y servicios básicos, a los sistemas de transporte seguros, menos número de muertes por desastres, y mejor calidad del aire y gestión de desechos. Esto nos da el contexto de elementos que ya ustedes han venido planteando al inicio, y es cómo o qué tan importante es tener o actuar en nuestras ciudades con esa visión sostenible. Pues más del 50% de la población mundial está en las zonas urbanas. Ya nos han dado otros información e indicadores sobre el tema. Yo solo quisiera agregar que pues, las ciudades tienen un papel muy importante en el PIB que se genera a nivel mundial, y que las Naciones Unidas estiman que en los próximos años pues, 95% de esta expansión urbana tendrá lugar en países en desarrollo. Y cuando llegamos a América Latina, que es el eje de todo nuestro ejercicio, pues tenemos más de 600 millones de personas, 80% de ellas en zonas urbanas, y un aumento de población que está predominantemente concentrado en zonas marginales y en ciudades con condiciones de pobreza importantes, y también donde hay unas debilidades en los ejercicios de planeación y un crecimiento desorganizado que pues impacta de manera directa este trabajo. Cuando llegamos al COVID, pues más del 90% de los casos de COVID está concentrado en zonas urbanas, y esto pues genera un desafío importante para el cumplimiento y la implementación de los ODS. Estaba mirando una información de CEPAL donde nos muestra qué está pasando, y aquí pues aunque no es directamente del 11, sí tiene un impacto con la actividad económica y con el empleo. Vemos a América Latina, donde la variación del PIB negativo pues, es la más grande de las regiones del mundo, con menos del 6.8%, y la variación del empleo negativo también del 9%, lo cual me lleva a mirar que la pandemia pues, ha implementado estos niveles de pobreza que son muy importantes y que tienen un impacto directo en la desigualdad y en el empleo. Adicionalmente,
Un segundo. Pues tenemos el incremento de poblaciones pobres, estamos en un incremento de 22 millones más con respecto al año anterior, y obviamente cuando empezamos a mirar las afectaciones quise tomar un caso, y es el caso colombiano, y en el caso colombiano hay una política de seguimiento a los ODS, donde se hizo una evaluación de qué tanto impacto o qué tantas metas se verían afectadas con el COVID, en el corto y mediano plazo. Aquí con tres ejes fundamentales, el de personas, el de prosperidad y la esfera planeta, donde el más importante tiene que ver con personas, y aquí están los objetivos de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, equidad de género. Y en la de prosperidad, donde está ciudades, está afectada por el 64% de los indicadores que están planteados para este país, pero también tienen que ver con energía sostenible, el trabajo decente, la industria, la innovación y la renovación de desigualdades. Y en el planeta, los indicadores en agua limpia, saneamiento, producción responsable, acción por el clima, vida submarina, vida y ecosistemas terrestres, que tienen que ver con todas esas acciones que ahora están muy vinculadas con el componente de cambio climático. Y esto llevó también a definir unas políticas nacionales que cada país las ha venido abordando de acuerdo a sus condiciones y capacidades. Colombia lo hizo en marco de definir unas inversiones importantes y un proceso de reactivación para evitar que el impacto fuese mayor. Cuando miramos el escenario de América Latina, tenemos la medición y el seguimiento que hace el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, esperando que en este mes o en el próximo el centro esté sacando los resultados, pero si vemos el 2019, desde ese momento ya estábamos empezando a mirar, y lo tenemos por países, y ustedes lo pueden ver al lado derecho, cómo estábamos en la tendencia, digamos, unos países en verde que estaban haciendo las acciones que se requieren para avanzar y cumplir con los indicadores, pero cuando vemos el desempeño, no hay ningún país en verde, tenemos en amarillo, naranja y rojo, y esto nos lleva a pensar que vamos a tener que redoblar esfuerzos para poder alcanzar las metas que nos planteamos en este, que es un eje fundamental, porque ya vemos que la mayor porcentaje de la población está concentrada en nuestras ciudades. Y aquí quise simplemente hacer como un de estos elementos que son fundamentales. Uno, en desarrollo urbano y vivienda, pues que se ha demostrado la planificación es fundamental para poder responder a estos retos de salud y para mitigar la vulnerabilidad, y que esto implica pues un proceso mundial en disminución de proporción de habitantes en barrios marginales. Se ha revertido, digamos, esto pues obviamente la pobreza impacta de manera importante el desarrollo de estas zonas, y la vivienda digna requiere, y ha habido una respuesta importante por parte de los gobiernos locales y nacionales para responder de diferente. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes países trabajando de manera conjunta y dándole prioridad para que esto funcione. Y obviamente, pues la vivienda fue ese elemento importante de entrada en el aislamiento que tuvimos, con un número importante de personas, más de 1.800 a nivel que viven en condiciones no adecuadas, y que obviamente pues esto refleja un reto importantísimo que tenemos como sociedad. En espacio público, digamos, una redefinición, yo pienso de esa manera, de la importancia de los espacios públicos. El confinamiento, la cancelación de actividades grupales ha revalorizado pues, este componente de espacio público, pero también nos ha mostrado la evidencia de que la oferta es limitada y que como planificadores urbanos tenemos que trabajar en eso para mejorar las condiciones de la población. En transporte público hubo una reducción importante, y esto como respuesta al teletrabajo, compras online, una serie de acciones que fueron importantes, pero que obviamente me lleva a considerar nuevos criterios frente a las decisiones que debo tomar en esos modos en que los ciudadanos, en que todos nosotros hacemos los viajes. El uso del carro particular, la motocicleta, mayores espacios y vías para las bicicletas, etcétera. El cambio en la forma en que nos movilizamos pues afectan todo este componente de transporte público y el financiamiento de la movilidad sostenible. Y aquí, pues obviamente, pues es un reto importante que asumen los países, y que quienes tenemos transportes masivos hemos visto pues, que las finanzas se han afectado de una manera importante. Y ese aporte en las emisiones de gases de efecto invernadero por acciones integrales de movilidad urbana pues es importante, y tenemos que avanzar de una manera más ágil en esa agenda climática que se da. Y en calidad del aire, pues hubo una reducción importante en el 2020 frente al tema de contaminantes, tiene que ver
con el transporte, pero también con el cierre de industrias y pues esto se evidencia como un elemento o un alivio temporal. Y una vez se levante el confinamiento, la contaminación no se prevé que llegue a los niveles anteriores, ya ha pasado, se ha medido en algunas ciudades, pero también puede que esto empeore por flexibilización de normas, etcétera, y aquí el papel de los gobiernos es fundamental para poder garantizar que esto no suceda, porque es un elemento que tiene una incidencia directa en la salud de sus habitantes. Y en gestión de residuos, la continuidad de los servicios pues, y de la recolección de los residuos sólidos de forma segura y sostenible ha sido fundamental en la pandemia, y los gobiernos aquí pues hay un reto de incluirlos que está ahí planteado, de tener una articulación y un manejo estructural de cómo abordar la gestión de residuos en una filosofía que va más allá del residuo, sino como un material dentro del marco de una economía circular. Y aquí solo una reflexión del Banco Mundial: las ciudades pues, que tienen un número importante de habitantes, que uno pensaría que las reacciones pues, frente al COVID podrían ser similares, cambia completamente de acuerdo a la preparación, de acuerdo a ese desarrollo que venía previamente para poder abordar la pandemia y los resultados y las respuestas rápidas. Esta crisis, digamos, agudizó problemas fundamentales, y cuando hablamos del ODS, estamos hablando de crecimiento sostenible e inclusivo, tiene un impacto importante, y aquí simplemente es para recordar que este objetivo tiene una relación directa con todo el tema de pobreza, el trabajo decente, la reducción de desigualdades. Cuando hablamos del ODS, tenemos que ver ese ejercicio integral de articulación que existe con los demás objetivos de desarrollo sostenible. Y pues aquí quiero traer un elemento que está en el debate, y es el último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, el 6º informe, donde pues obviamente nos plantea un reto muy importante como ciudades, y cómo hacer también ese ejercicio de articulación con unos objetivos que son estratégicos, como el 6, el de agua limpia y saneamiento, el de energía sostenible, el de producción y consumo responsable, y la acción climática. Entonces, pues estas políticas son fundamentales que funcionen de esa manera, y esto me lleva a pensar en esa nueva agenda urbana. Muchos de los problemas que hemos visto son estructurales y persistirán cuando vuelva a la normalidad en la que muchos países ya estamos, y esto implica definir agendas urbanas de ecociudad. Estamos hablando de ciudades emergentes y sostenibles, estamos hablando de ciudades sustentables, de ciudades inclusivas y de ciudades inteligentes. Entonces ya pues hay unos retos importantes, las ciudades vienen trabajando, obviamente las grandes hay mucho mayor capacidad en la medida que disminuimos el tamaño, lo regional es fundamental. Esto era ese ejercicio de aterrizaje de este objetivo, que es muy importante y que nos toca a todos los que estamos en las ciudades y en estas zonas urbanas a nivel de Latinoamérica y de nuestros países, y que jugamos un papel importante para que esto cambie. Y obviamente la academia, a través de las investigaciones, de los desarrollos, pues también está ahí aportando y desarrollando y proponiendo para que esto sea estratégico y logremos estas metas, que son complejas porque no son individuales, sino que están asociadas a los demás objetivos, como lo hemos visto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Javier por esta presentación. Sin duda expone retos importantes que debemos estar analizando a nivel de la región sobre la forma en que debemos restaurar el componente del desarrollo territorial o de la gestión y la planificación urbana en nuestras ciudades, más que todo enfrentándonos a retos en los cuales el escenario es muy incierto a nivel de la nueva normalidad que representa el COVID, a nivel de las nuevas amenazas, si se le pueden llamar así, que pueden derivarse del efecto del cambio climático, y sobre todo a nivel del posible cumplimiento de las metas planteadas o trazadas al 2030, que eso es algo que más adelante también vamos a estar abordando. Muchísimas gracias por la intervención.
Seguidamente vamos a entrar a una segunda etapa de este panel o de este evento, en donde vamos a conocer a nuestros 3 panelistas que nos van a comentar desde su experiencia iniciativas y el abordaje que se puede estar desarrollando sobre el concepto de ciudades sostenibles. Primero que todo, voy a permitirme introducir a cada uno de los participantes que van a estar en este conversatorio, y después le voy a ceder la palabra a cada uno de ustedes para que pueda hacer un abordaje. Primero quiero presentar al doctor Héctor Rocha. Es experto académico, profesor del IAE en Business School desde 1997. Actualmente lidera 3 iniciativas en cooperación con el proceso clave para el desarrollo integral sustentable. Uno que tiene que ver con la Cátedra de Desarrollo Integral Sustentable en el Business School, un seminario internacional en el London Business School, cómo crear valor en ambientes turbulentos, un foro y un programa de internacionalización de distritos competitivos y ciudades integrales. Doctor Rocha, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguidamente presentaremos al licenciado Diego Budanello, que es representante de la iniciativa Reciclaje Inclusivo, politólogo recibido de la UCA con más de 20 años de experiencia en comunicación y asuntos públicos, máster en administración, tiene un recorrido profesional con experiencia en el sector público y privado, fue asesor del Congreso Nacional, subsecretario de Prensa del Gobierno Nacional en el periodo 2003-2010, gerente de asuntos públicos en Burson Marteller y gerente de asuntos públicos en YPF. Actualmente es director de asuntos corporativos en Danone. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado Diego. Un gusto que nos esté acompañando el día de hoy. También vamos a presentar a la doctora María Verónica Torres Serino, que es representante de la iniciativa Medidas Tomadas desde un hospital de médico pediatra y toxicología. Es especialista en gestión y dirección de instituciones de salud, jefa de toxicología y de ambiente del Hospital Universitario Austral. Acá tiene a cargo la Cátedra de Toxicología de la Universidad Austral. También es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, miembro fundador de la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables de Salud Sin Daño Internacional. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Para iniciar este espacio, como les mencionaba antes de haber hecho esta presentación de dónde vienen, también nos gustaría que nos contestaran o que se centraran sobre la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas dimensiones o aspectos que más le preocupan respecto al ODS 11 en Latinoamérica? Para empezar, le voy a dar la palabra al licenciado Diego, posteriormente tendremos la intervención de la doctora María y por último el doctor Héctor. Les recuerdo que cada uno tendrá cerca de 5 minutos para comentarnos sobre esta experiencia y después vamos a entrar en un evento más inclusivo donde vamos a estar todos compartiendo en un espacio foro. Muchísimas gracias. Adelante, licenciado. Bueno, muchas gracias, Agustín. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a los oyentes. Bueno, como decías en la introducción, un poco quiero contarles en qué estamos, en qué está la empresa Danone, específicamente en el cumplimiento y en la colaboración del cumplimiento del ODS 11, con un proyecto concreto que es de reciclaje inclusivo. Si quieren, pasamos al siguiente slide. Para enmarcar un poco dónde estamos, quiénes somos, ¿no? Danone es una compañía francesa, tiene más de 100 años en la elaboración de alimentos, está presente en 120 países, tiene 3 negocios determinados, uno que es alimentos lácteos y alimentos a base de vegetal, otro que es el negocio de aguas puras y saborizadas, y el tercero que es de nutrición especializada, específicamente de leches medicamentosas. En Argentina la compañía está presente hace 25 años, tiene marcas icónicas para el sentir del consumidor argentino, es primera marca en todas sus categorías. A nivel global, tiene metas de cumplimiento que tienen que ver con la cuestión ambiental, que es la reducción de emisiones de carbono, la reciclabilidad de sus envases y la salubridad de sus productos. Tiene un doble propósito. Danone es una compañía que ha sido pionera
en esta visión social o rol social del sector privado y las compañías en particular, y tiene su doble propósito de brindar alimentación y salud y a la vez cuidando el planeta. Pasemos por favor a la siguiente. Bueno, un poco, y tomo lo que decía recién Javier, ¿no? que hablaba de una nueva agenda urbana, y que para nosotros esa nueva agenda urbana implica un diálogo y una colaboración entre todos los actores que tienen algo que decir o algo que hacer en la vida urbana, ¿no? Es decir, históricamente se pensaba esto de arriba hacia abajo, ¿no? Del Estado regulando cómo hay que actuar y bajando normas, y los demás, digamos, los ciudadanos y las empresas y el sector social acatando esas decisiones. Hoy nos parece que debido a la complejidad de la solución que recién el colega describía, habla de una nueva situación donde hay esa mesa de discusión y por lo tanto de soluciones tiene que ser más amplia, cada uno aportando honestamente y transparentemente soluciones a problemas particulares. Uno de ellos, y para nosotros es muy importante, y en la Argentina se está dando hoy un debate sobre qué hacer y cómo regular la disposición final o el tratamiento de plásticos de un solo uso. La compañía se anticipó a ese debate en la Argentina en particular, hace casi 10 años que desarrolló un programa de reciclaje, le decimos programa de reciclaje inclusivo, que es esto que les mencionaba antes, que es la compañía dialogando y actuando y trabajando con los sectores sociales que en la práctica y en el día a día, en las ciudades más importantes de la Argentina, están recuperando basura, los recuperadores urbanos, que en Argentina coloquialmente se le dice los cartoneros, y con los estados, con el Estado Nacional, pero también con las provincias y municipios, porque las jurisdicciones del tratamiento de basura son jurisdicciones locales, ¿no? En ese sentido, articulamos este proyecto junto con Fundación Avina y con ONGs del sector, para poner en práctica y en movimiento un programa de recupero del plástico y de reciclaje de ese plástico. Hoy anunciamos hace poquito el paso a la tercera etapa del proyecto. Hoy, estamos trabajando con 3.200, queremos pasar a 4.500 recuperados urbanos. Trabajamos con 27 cooperativas para pasar a 40 cooperativas. Estamos en 22 ciudades para pasar a 35. 22 ciudades muy grandes de la Argentina, obviamente Buenos Aires, lo que se llama el conurbano, el cordón industrial, el cordón que rodea la ciudad de Buenos Aires, y en las principales ciudades del interior del país. Estamos recuperando y tratando promedio 2.200 toneladas de material. Queremos pasar a 4.000 toneladas. Todo eso, obviamente, para recuperar este plástico, el PET, y ponerlo en valor luego y contribuir a esto que decimos, ¿no?, de la economía circular, que el producto que la compañía ponga en el mercado tenga presencia de plástico recuperado y tratado. Hoy concretamente lo que la compañía puede exhibir en la Argentina es que su principal producto y su principal marca, que es Aguas Villavicencio, el 50% del material de esa botella que ponemos en el mercado es material reciclado. Estamos trabajando, nuestra casa matriz nos ha solicitado y digamos, es una directiva muy fuerte de que en el corto plazo el 100% de esa botella sea hecha y sea constituida con material plástico reciclado. Así que lo importante es como sector privado aportar claramente nuestro saber, nuestra historia, para poder llegar a una regulación que creemos que el país necesita,
y seguramente la región, y que son regulaciones que vienen para quedarse por muchos años, así que es muy importante trabajar en ese previo diseño y que los estados escuchen y escuchen al sector privado y a las organizaciones sociales y participemos en esta mesa amplia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por la intervención y por contarnos sobre esa experiencia que más adelante vamos a retomar. Quisiera darle la palabra a la doctora María para que nos comente y también recordarle la pregunta motivadora. Desde su ámbito de acción, ¿cuáles son esas dimensiones o aspectos que más le preocupan respecto al ODS 11 en América Latina? Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Aquí voy a compartir la pantalla. Bien, un momento. Yo pertenezco al Hospital Universitario Austral, es un hospital que pertenece a un centro académico de salud que está emplazado en la provincia de Buenos Aires, a 50 kilómetros de la capital federal de Argentina, y es un hospital sin fines de lucro. Desde hace más de una década tenemos un programa de protección del medio ambiente que desde sus inicios estuvo contemplado el aspecto de la comunidad, porque el hospital todavía sigue siendo un modelo en general hasta en las comunidades. Esto inició con el reemplazo de sustancias químicas, y empezando por el mercurio, y el reemplazo del mercurio desde el año 2008, y después seguimos con lo que fue el programa de atención de víctimas múltiples para la comunidad. Esto se sustentó en la base de que el hospital donde está ubicado tiene varias rutas nacionales y provinciales, además de estar cercano, muy cercano a uno, pero en realidad cercano a 3 parques industriales y a una planta nuclear. Por otro lado, tuvimos que empezar a medir cuáles eran los impactos de la comunidad y cuáles eran los principales eventos climáticos extremos que podían tocarnos en este caso, y prepararnos para recibir, digamos, a un número importante de víctimas manteniendo operativo el hospital. A lo largo del tiempo, lo que fuimos haciendo fue, digamos, llevar adelante iniciativas de mitigación, y de mitigación sobre todo de la contaminación del hospital, ya que los hospitales en general ya se sabe que son grandes productores de contaminación en base al consumo de energía y a la envergadura que tienen. Esto lo fuimos llevando a través de diferentes campañas y fuimos capacitando tanto al personal del hospital, o sea, capacitar, digamos, puertas adentro, al hospital, a la universidad, y lo fuimos llevando la iniciativa a los alumnos. Como ven ahí en algunas fotos, hay algunos encuentros de las distintas materias que se centran sobre todo en las carreras de ciencias biomédicas. Por otro lado, fuimos ejerciendo algunas capacitaciones y llevando algunas iniciativas hacia la comunidad del hospital, y después fuimos llevando adelante, digamos, mediciones para ir un poco más allá. Medimos la huella de carbono desde el año 2016, lo cual nos dio la posibilidad de dirigir las campañas. Hasta ese momento teníamos muchas campañas que se centraban en sustancias químicas, residuos, manejo de la energía y lo que era la atención de catástrofes, pero después pudimos darle un poquito más de dirección en base a lo que podíamos medir. En el 2018 nos unimos al proyecto SHIP, que es el de compras sostenibles del sector salud, que es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con Salud Signa Internacional. Y este programa contempla las compras sostenibles como el eje rector de todo lo que es, digamos, la contaminación en las instituciones de salud, ya que el mejor residuo es el que no se genera, y esto parte desde las compras. Sabemos que las compras son el 70% digamos, de lo que es la contaminación de los hospitales, entonces nos centramos, digamos, como eje rector en esto, manteniendo algunas otras iniciativas como la minimización del uso de gases anestésicos como productores de gases de efecto invernadero, seguir con el reemplazo de sustancias químicas y manejarnos con los residuos, la minimización de residuos a partir de los plásticos de un solo uso. Y desde el año 2021, este año, nos sumamos a lo que es la Carrera al Cero, que es una iniciativa de Naciones Unidas, con lo cual nos comprometimos a disminuir al 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Esta es la realidad del hospital, y hago la pregunta la contesto ahora o en un momento, me quedé con esa duda. Si gustas, ahora mismo. Bien, bueno, yo creo que algo
algo importante es que, digamos, el cuidado del ambiente es transversal a toda la sociedad en sí, digamos, y hay que acortar la brecha sobre todo desde el sector salud. ¿Por qué? Porque el sector salud es un gran generador y tiene que recibir mucha educación al respecto, pero por otro lado es el receptor de todos los eventos climáticos extremos con todas las víctimas que generan y todas las enfermedades emergentes. Tanto en el ámbito público como privado, yo creo que un tema preocupante es esta brecha, que todavía los actores del sistema no tienen una gran contaminación, una gran comunicación, perdón, y no llevan un eje común. Creo que necesitamos, digamos, como hospitales, como sector salud, recibir líneas rectoras desde educación, de ambiente y mismo desde salud, tomando como eje a la salud, como un eje liderador. Los hospitales, como decía, son generadores y son receptores. Ya sabemos que el 25% de las enfermedades y muertes están debidas a causas ambientales. Esto tiene que ver con los eventos climáticos extremos, enfermedades emergentes, contaminación de aire, alergias, cáncer, malnutrición, mal manejo de agua y saneamiento. Entonces, salud todavía, en algunos aspectos, en algunos puntos, actúa como ajena. O sea, no está contemplado en educación y no ve de manera sistemática al individuo dentro de un todo. No quiere decir que esto no esté lleno de iniciativas, sino que todavía el sector salud le falta ganar fuerza. Es como aterrizar todo esto que estamos hablando hacia los consultorios y hacia las salas de emergencias. Entonces, creo que todavía falta un camino para que salud tome el liderazgo que necesita tener en relación a los ODS y a todos estos puntos que tenemos que trabajar en relación a llevar a una comunidad resiliente, ya que finalmente va a ser un receptor importante de todos los daños que estamos sufriendo en los ecosistemas y en las ciudades. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Le daríamos la palabra al doctor Héctor para que también nos comparta. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Si pueden proyectar la transparencia, me va a servir de base para charlar. Mientras tanto, bueno, quiero agradecer a María José y a vos, Agustín, por esta invitación a participar del conversatorio. Bueno, soy Héctor Rocha y en colaboración con colegas y ejecutivos locales e internacionales desarrollamos juntos esta iniciativa, el Desarrollo Integral Sustentable. Esta iniciativa, bueno, más que nada lo que quiero es como un paraguas de otras iniciativas. Acá en la transparencia lo que pueden ver son básicamente dos. Una es la alianza que tenemos con el IESE, Business School, en donde estamos desarrollando este programa de ciudades integradas y distritos competitivos. O sea, la parte económica la vemos más que nada con una visión de ecosistema, no desde el punto de vista de solamente una empresa. Ahí me siento muy identificado con todo lo que decía Diego, ¿no? Con el ejemplo de reciclado y la importancia de articular y la cooperación pública-privada, ¿no? Eso es fundamental, porque los desafíos nos superan y no los podemos abarcar solos. Así que esta subiniciativa dentro de lo que es la cátedra contribuye a ese objetivo. Y después, bueno, también un abordaje integral, que lo mencionaba muy bien Javier, que no podemos agarrar los distintos indicadores. Mostraste, Javier, muchos indicadores, como que nos dispersamos. Necesitamos tener un abordaje integral y la ciudad es un ámbito, y las comunidades es un ámbito adecuado para eso. La otra iniciativa es también un seminario conjunto con la London Business School. Tengan en cuenta que tanto el IESE como la London están 1 o 2 en el ranking mundial de escuelas de negocio, y es importante que desde Latinoamérica tengamos este tipo de alianzas porque es la mirada desde afuera, cómo nos ven desde afuera y sobre todo las riquezas y el potencial que tenemos en las ciudades y en los ecosistemas. En el caso particular de Argentina, todo el tema de vaca muerta, la soja, el 50% se exporta, el 50% de exportaciones mundiales son de Argentina. Y después también, bueno, todos los temas de tecnología y, bueno, ¿por qué no el vino, no? El tema del Malbec. Y bueno, en el caso de esta cátedra, ahí pasamos, yo voy a pasar ahora a la pregunta, a la respuesta, con un abordaje desde tres dimensiones. Si pasamos a la otra transparencia, me focalizaría ahí. Sí, la próxima slide, si puede ser. Ahí está, perfecto. Entonces, desde la cátedra generamos ese ámbito de encuentro. Queremos que
Gracias también, bueno, María, por tu excelente presentación y me ahorraste una transparencia, ¿no? Puedo mostrar otra foto del hospital y atrás justo está uno de los 4 edificios del IAE donde generamos estos ámbitos de encuentro que nos ayudan a pensar en lo que dice esta transparencia. Si nos ponemos a pensar en el caso de Latinoamérica, es la región con mayor concentración de población urbana, un 80%, y la región más inequitativa del mundo, un Gini del 0,47. Tengan en cuenta el Gini de 0 a 1, cuando más cerca a 0, más inequitativa es una sociedad. Y esto es de la década del 90, no es un tema post-COVID, es un tema que viene de larga data. En vez de presentar todos los indicadores en las dimensiones típicas, que son la económica, la social, la ambiental, la humana, para mí los 3 desafíos clave pasan por la categoría de personas, procesos y propósitos. En el caso de personas, y ahí estoy en línea con lo que decía María, ese abordaje integral desde la persona en su integralidad, ¿no? Entonces, ahí hay indicadores como el tema del trabajo, el trabajo informal y golondrina. El 50% de los puestos de trabajo son informales en Latinoamérica. Bueno, la última región, evaluación de alumnos, ahí estamos en el tema de educación, estamos mal, también indicador que preocupa. Y el 95% de los casos se han dado en ciudades, ¿no? Y 1 billón de personas viven en asentamientos informales. Hay una pregunta puente para las otras 2 preguntas que hagan es, ¿cómo aseguro puestos de trabajo que consideren la persona, la familia y la sinergia entre trabajo, hábitat, salud y educación? El segundo punto clave son los procesos. Ahí Javier mencionó mucho la importancia de la planificación y Diego el tema de la cooperación pública-privada. Hay una escasa capacidad de planificación y de colaboración. María también lo mencionaba, ¿no? La falta de articulación entre los sectores. Después tenemos un tema que es la restricción temporal a periodos políticos, cada 4 años tenemos elecciones en general, y espacial, que se limita a límites geográficos, administrativos y no socioeconómicos. Acá el tema es cómo creamos ámbitos de participación de los decisores relevantes, más allá de los límites políticos, administrativos y los periodos electorales. El tercero y último es en términos de propósito, personas, procesos, el tercer ámbito es el propósito. En términos económicos, el 60% del GDP se genera en ciudades, pero como dijimos, la inequidad, y el 37% de la clase media tenemos solamente, ¿no? El motor de desarrollo, la clase media, tenemos ese problema, es fruto de esa inequidad, ¿no? Que polariza, ¿no? Y después, bueno, ya lo han dicho, pero simplemente menciono, el 3% del territorio ocupan las ciudades, pero genera el 75% de las emisiones. Ahí el gran desafío es cómo pasamos de una visión economicista y secuencial, el famoso efecto derrame, a una visión de desarrollo integral centrada a la persona y holística. Así que bueno, eso sería mi respuesta a la primera pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por los aportes. Sin duda dan un panorama complejo, un panorama que, como bien lo apuntas, no está asociado al tema de COVID, sino que más bien se ve potenciado de forma negativa por el evento y que ha revelado a nivel de toda la región y todos los países esas discrepancias y esas desigualdades, no solo en los indicadores antes mencionados, sino a nivel de toda la estructura social. Las ciudades se han visto afectadas y golpeadas en temas de reinventarse, de cómo realmente generar esos espacios públicos, esos espacios de encuentro que ahora sean seguros, bajo ese concepto, digamos, de evitar la propagación de un virus en el cual se concentra o se potencia cuando nos reunimos como seres humanos o como especie a compartir, ¿verdad? Entonces, qué difícil hacer una planificación en donde ahora se tome en cuenta eso. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a seguir a un espacio en donde vamos a poder compartir por cerca de 30 minutos con todos los participantes. Vamos a sumar a esta conversación al máster Javier, por si se nos puede integrar con la cámara para abrir el espacio. Y vamos a comenzar ya sobre algunos de los temas que ustedes han apuntado a nivel de espacios o de temas estructurales o temas de proceso. Para esto, vamos a dividir como en 2 grandes bloques esta sección. Obviamente cada uno de ustedes ya ha presentado las iniciativas en función desde las alianzas público-privadas o desde la gestión, inclusive desde el sistema de salud, cómo se debería contextualizar o reinventarse el tema de la seguridad social o, por ejemplo, el tema de cómo deberían ser las ciudades más sanas para evitar que las personas eventualmente puedan seguir ingresando a los sistemas. Pero sin duda seguimos con barrios marginales, seguimos con una poca planificación en algunos de los territorios, no tal vez en las grandes cabeceras. Hay ejemplos
palpables de cómo se puede hacer gestión del espacio territorial y cómo se pueden desarrollar intervenciones que realmente ayuden y apunten a la consecución de las metas. Sin duda, el horizonte al 2030 va a ser un reto importante en este periodo, más que todo para poder tratar de obtener esas 7 metas que hacían mención al inicio y en específico a la que hacía mención Diego, de la meta 11A y la meta 11B, sobre el apoyo de vínculos económicos y sociales y sobre la articulación de la empresa con el gobierno. Entonces, para empezar, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes y que por favor puedan elaborar en cerca de 2 minutos, 2-3 minutos, una propuesta sobre algunas de estas preguntas. Javier, empezando por usted, tal vez hay algo que se nos esté faltando, que se nos esté quedando para poder sumar a las metas de este Objetivo de Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta el panorama que estamos atravesando y teniendo también presente que estamos a 9 años del 2030. Agustín, gracias. Ya un poco más lenta la intervención. 10 minutos era poco para todo ese panorama complejo. Y pensaría que estaría concentrado en 3 elementos. Uno, la articulación de los instrumentos de planificación, que está planteado, pero es importante porque cada vez hay más elementos, cambio climático, economía circular, etcétera. Creo que ese ejercicio de planeación requiere una armonización para que sea mucho más fácil de implementar en los territorios y obviamente no solo quedarnos en la planificación, sino pasar a la acción, que esto permita también generar los cambios que se requieren a nivel urbano, pero con esa visión de territorio, de región, que es muy importante para que funcione adecuadamente. Yo creo que ese es un elemento que es importante. El segundo tiene que ver con la pobreza y la seguridad de las ciudades. Y aquí viene la articulación con el objetivo, con el ODS 16, porque todo este elemento de pobreza está impactando de manera directa en nuestras ciudades y ello implica que hay que pensar en ese ejercicio de armonización y articulación de todos estos elementos. Y bajaría uno un poco más sencillo y que tiene que ver con considerar que es importante el tema de accesibilidad de las personas con capacidades o con limitaciones a todo lo relacionado con la ciudad y la comunidad. Esos elementos harían mucho más eficiente, mucho más sostenible nuestras ciudades, sin pensar y sin dejar de resaltar que, pues, obviamente este es un objetivo que tiene muchos elementos que considero que hay una buena estructuración, pero que puede mejorarse o complementarse para poder tener unos mejores resultados a nivel territorial. Muchísimas gracias, Javier. Y es que sin duda, cuando uno revisa el alcance del ODS 11 y como lo apuntaste bien en tu presentación, hay sinergias y dependencias con otros objetivos y el cumplimiento podría estar condicionado a la consecución de algunos objetivos en específicos para poder lograr ese desarrollo. Eso sin tomar en cuenta la diferencia o el concepto de cómo uno va a poder desarrollar ciudades urbanas o ciudades rurales y bajo ese concepto cómo trascender hacia ese nuevo concepto de ser algo sostenible, inclusivo y seguro, ¿verdad? Que son los 3 puntos que estabas mencionando. Héctor, quería tal vez que pudiéramos elaborar algo sobre cuáles son las claves para poder impulsar un desarrollo integral y equilibrado en las ciudades y comunidades sostenibles bajo estos conceptos que estamos conversando. Adelante. Bien, muchas gracias. Voy a seguir el mismo esquema de personas, proceso, propósito, porque en la primera transparencia, y sigo la línea de Javier, ¿no? Es como que no daba para todo. Y la metodología que usamos, que es desde el desafío, tener claro el desafío y de ahí pasar a la transformación. Entonces, los aspectos clave, yo creo que en términos de persona, dijimos que sea en el centro, pero para que no sea un tema filosófico, tiene que ser el centro y el comienzo de la transformación. Entonces, ¿cómo se logra esto? Empezando por el trabajo. Claramente, tenemos que atacar ese tema de la informalidad y el desempleo. La pobreza se ataca con el trabajo, no solamente porque hace a la dignidad de la persona cuando trabaja, sino que desde un punto de vista económico de desarrollo integral, ese proceso que después deriva en tener un buen hábitat. El buen hábitat genera mejores condiciones de salud y al tener mejor salud está demostrado que tenemos a alguien que acá es especialista, genera mejores condiciones para la educación y una buena educación alimenta el círculo virtuoso del trabajo. Por eso, pero el centro tiene que pasar por la persona. El segundo tema es el proceso y en Latinoamérica, comparado con Europa y Estados Unidos, tenemos una limitante que es legal, pero que se puede resolver. En Argentina, en Latinoamérica, los límites son políticos administrativos.
En cambio, la planificación en Europa y en Estados Unidos se hace por territorios socioeconómicos. De hecho, el poder no lo tiene el gobernador ni el intendente, sino las entidades intermedias, que por ejemplo en Alemania son las Planning Regions. Entonces, a partir de ahí, en términos de proceso, tenemos que trascender esos límites. ¿Cómo lo hacemos? A través de la colaboración basada en la confianza, porque desde el punto de vista legal hay que juntar a los intendentes que pertenecen a un clúster o ecosistema, pero son por ahí distintos partidos políticos. Y después, bueno, ir más allá del límite electoral, ¿no? Que también no se hacen políticas de largo plazo porque hay elecciones cada 4 años, en Argentina cada 2 años en realidad, porque eso también nos limita mucho. Y esto, no sé, el milagro del Malbec nos puede servir, en la industria del vino es por ley que existe un plan estratégico vitivinícola, es por ley que existe la COVIAR, que es la corporación que hace el seguimiento del plan. Por último, en términos de propósito, claramente hay que ir más allá del enfoque del efecto derrame que se generó en la década del 90 con el Washington Consensus, que decían, dale al crecimiento económico y eso va a derramar en la sociedad y todos van a ser ricos. Lo que hicimos es lograr un Latinoamérica más inequitativo. Lo que hay que hacer es más como los países del sudeste asiático, que en su momento fueron emergentes o peor, inclusive estaban en peores condiciones que nosotros, que empezaron por el tema de la persona y la educación, y a partir de ahí simultáneamente por las otras variables económicas, sociales, culturales y ambientales. Esas serían las 3 claves para mí. Muchísimas gracias, Héctor. Hay un concepto para hilar y darle la palabra a Diego, que ambos han estado mencionando, sobre el centrarse en las personas y cómo realmente las personas tienen que generar o hacer ese cambio y partir sobre la composición para poder solicitar, pongámoslo así, espacios más inclusivos y más sostenibles, en donde la política pública juega un rol y la descoordinación, pongámoslo así, entre los gobiernos locales o los gobiernos regionales genera esos cortocircuitos en donde la planificación, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, llega al punto en donde si a una municipalidad o un municipio le corresponde asfaltar una calle, asfalta la mitad porque la otra mitad de la calle le corresponde a otro municipio. Entonces, ¿cómo borrar esas barreras administrativas que más bien pueden complejizar todavía más el desarrollo de una ciudad o de un territorio, digamos, es algo importante? Yo creo que aquí las alianzas público-privadas, o por lo menos el esfuerzo que se hace desde esas instancias es vital. Pensando Diego, en los datos que mencionaba sobre la recuperación, sobre el porcentaje de habitantes que viven en los territorios, sobre productos y consumos sostenibles, ¿cuál es el panorama actual del reciclaje en las diversas ciudades en Latinoamérica, verdad? Es un problema que se pudo haber acrecentado con el tema de la pandemia, con el tema de COVID, al tener que estar todas las personas ya conviviendo en hogares enclausados, el consumo en algunos lugares de productos de un solo uso se pudo haber disparado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese panorama? ¿Qué nos puedes comentar? Adelante. Gracias. Primero decirte que en Argentina también pasa lo que mencionas de Costa Rica. Hay casos muy paradigmáticos de rutas que llegan hasta un límite jurisdiccional muy específico. A ver, tomo varias cosas de los colegas, ¿no? Es decir, Argentina y creo que América Latina, ¿no? Tienen una situación muy particular que en algún punto a veces nos desconecta de la agenda medioambiental de los países desarrollados. Para nosotros, y digamos, traduciendo la política global de la compañía a la realidad local de la Argentina, para nosotros el rol principal de estos proyectos tiene que ver con la inclusión social. Para que estos impactos que tienen que ver con el medio ambiente sean sostenibles, tienen que, como decía Héctor, tienen que estar basados en las personas. Y hoy, en nuestros países, las personas están pasando por situaciones muy complejas y las compañías, que es de donde yo hablo, tenemos que participar del debate y de las soluciones tratando de centrarnos en este concepto de inclusión social. También creo que, como decía antes, creo que cuanto más desde arriba la solución caiga sobre las personas, menos
se van a interiorizar menos de la decisión. Creo que acá hay que co-crear soluciones. Creo que la gente está ávida de participar. Creo que el rol de los consumidores es muy importante. Creo que el consumidor tiene que ser el primer reciclador, la primer barrera en contra del desperdicio. Y nosotros también hablamos de desperdicio de alimentos, ¿no? En contra del desperdicio, si quieren, ¿no? El mal uso del plástico, el desperdicio de alimentos. Reitero, para ser dueños y hacerlos sensibles a las soluciones. Países, ya hace muchos años, yo conozco algunos proyectos en países desarrollados donde los ciudadanos pueden tirar o dejar en la calle una vez por semana el plástico. No lo hacen cuando quieren ni mezclado con otras cosas, ¿no? Entonces, creo que lo que mencionaban recién, creo que nosotros tenemos que trabajar para que lograr incentivos positivos, incentivos de colaboración, donde todos sintamos que sentándonos a la mesa ganamos. Que hoy, digamos, en sociedades tan también agrietadas o polarizadas es complejo, ¿no? Cualquier decisión se termina polarizando. Muchísimas gracias, Diego. Sin duda, efectivamente, el mostrar incentivos para que la gente pueda hacer ese cambio y evidenciar que ese incentivo te va a dar un beneficio. Creo que hay ejemplos a nivel de América Latina en el cual se han tratado de generar esos incentivos tomándolo en cuenta desde el lado positivo y también desde el lado negativo. Hay países eventualmente donde te multan por hacer un mal uso de ciertos productos de un solo uso, por ejemplo. Antes de seguir con la doctora, quisiera recordarle a todos los que nos están siguiendo, tanto en redes sociales como en el evento, que pueden hacer sus consultas o sus preguntas vía chat para cualquiera de los expositores que nos están acompañando el día de hoy, y las cuales estaremos abordando al término de esta sesión, la cual todavía nos hace falta un segundo bloque. Para continuar, doctora, usted mencionó el concepto de generar comunidades de práctica y la importancia de cómo son esas comunidades como ejemplos multiplicadores y cómo podrían ser un beneficio a la hora de trasladar hacia, digamos, otros ámbitos de salud. También el tema de cómo entrelazar el concepto de tener una ciudad no solo sostenible, sino una ciudad sana, va a bajar la presión que se puede tener sobre los servicios de salud y de atención, ¿verdad? De cómo generar espacios que tengan esas características. ¿Usted cuál diría que es la importancia de generar estas comunidades de práctica en torno a realmente impulsar este concepto de que sea sostenible, y cómo estos proyectos locales pueden apoyar o fomentar la acción de la política pública? Adelante, doctora. Bien. Bueno, por ejemplo, creo que estas reuniones son importantes porque acercan los diferentes puntos de vista en relación a todos los ODS en general. De estas reuniones y otras similares se pueden generar, digamos, se pueden acercar los puntos, ¿sí? O sea, todas estas prácticas tienen que poder llegar a conocerse y elevarlas tanto a los gobiernos como a entes supranacionales, como para que sean más reales, para que dejen de ser iniciativas como pequeñas luces dispersas, sino que se vuelvan, digamos, causas fuertes o acciones fuertes que puedan llegar a ser elevadas a los gobiernos. Muchas veces no se conocen. Eso es algo que sucede muy comúnmente. Hace no mucho estuve en una reunión del Gabinete de Cambio Climático y no se conocen los trabajos de las distintas personas que están accionando con respecto a los ODS. Entonces yo creo que, digamos, todos estos conocimientos y estos saberes y estas reuniones se tienen que elevar hacia los gobiernos para volver realidad esto. Y después, eso es como de abajo para arriba. Y de arriba hacia abajo, tanto las ONG como las entidades supranacionales, las mismas Naciones Unidas, deben bogar por hacer que las prácticas sostenibles dejen de ser electivas. Creo que hay algo que es importante, que no solamente tenemos que educar a consumidores, agentes de salud, economistas, o sea, tenemos que educar, digamos, a todos los actores de la sociedad para que entiendan la importancia de todos estos ejes rectores, pero también es importante que dejen de ser una cuestión que puede evitarse o que puede elegirse. Creo que eso le va a dar más
alcance a lo largo del tiempo y va a volver a las estrategias mucho más mejorables. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda ponen retos interesantes y aspectos que necesitamos o podríamos profundizar en discusiones muchísimo más largas y complejas. Lastimosamente tenemos que apegarnos a un tiempo establecido, así que vamos a seguir con el siguiente bloque. Hay un antecedente que me gustaría citar previo a hacer esta segunda ronda de intervenciones de cada uno de ustedes, en donde la misma organización digamos, de Naciones Unidas decía que cerca del 90% de los habitantes de las ciudades respiran aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Esto desde el 2016. Lo que provocó cerca de 4.2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación de aire al menos 2,5 veces más alto que el estándar de seguridad. Haciendo una reflexión previo a darle las consultas, nosotros en Costa Rica tenemos una concentración de los hospitales o de las áreas, digamos, de salud en donde se puede caracterizar que es el casco urbano. Las ciudades están, o los hospitales están insertos dentro de las áreas de mayor tránsito del corazón de Costa Rica, de San José principalmente. Entonces uno sí puede entender los procesos de falta de planificación y de articulación en su momento donde se desarrollaron sistemas de salud que después fueron encapsulados por el crecimiento de las zonas urbanas. Dicho esto, quisiera consultarle a don Javier si existen modelos de ciudades sostenibles en América Latina que sean esas aspiraciones a las cuales uno podría llegar, cómo sería y cómo se pueden impulsar, por ejemplo, instancias de colaboración para que otras ciudades sigan esos ejemplos de buena planificación. En el caso de Costa Rica, antes de cederle la palabra, el Estado de la Nación, que es un ente el cual reúne a todas las universidades públicas del país, hizo un estudio hace varios años en donde indicaba que las nuevas ciudades seguían los mismos defectos que las ciudades principales de San José o las cabeceras de cada uno de los países. ¿Cómo evitar realmente eso? ¿Cuáles son esas aspiraciones, esas modelos a seguir, por ejemplo, en América Latina? Adelante, Javier. Javier, estás muteado. Ok, gracias. Agustín, muchas gracias. Cuando uno mira nuestras ciudades, pues algo que las caracteriza y es esa desigualdad que existe, que es muy compleja de abordar y que obviamente, pues cuando nos comparamos con otros países, somos o tenemos un reto muy importante como ciudades. Sí, respecto a la pregunta, si hay un modelo, yo creo que hay experiencias importantes que se han venido generando y uno podría pensar en Curitiba, que es una ciudad que ha sido modelo sostenible en la articulación de todos los componentes del desarrollo urbano sostenible, pensando en el transporte, en la integración de todo el espacio y de todo el tema ambiental para que esto funcione, cómo se mira también a los ciudadanos para que gocen de un mejor nivel de calidad de vida y obviamente cómo reduzco ese elemento que tú planteabas de la contaminación. Entonces, pero esto no se logra de la noche a la mañana, esto es un proceso que viene y que es importante pues que haya esa continuidad, que es algo que nos falla mucho en nuestras ciudades en América Latina. También hay, digamos, experiencias como Medellín, fue reconocida como una ciudad innovadora por temas de articulación y desafíos frente a la movilidad urbana y la sostenibilidad, y que tiene un ejercicio y un trabajo importante y unas metas a convertirse en una ecociudad, y eso implica pues, armonizar todos los elementos del desarrollo urbano, incluido la gestión de residuos que hemos venido trabajando como una oportunidad de generación de desarrollo económico, el tema ambiental, la integración del espacio público con una visión mucho más amplia y muy centrado en los temas de ciudadano, porque al final nuestras ciudades y el eje para esa sostenibilidad es el ciudadano, y implica pensar también en la educación y cómo él se relaciona con esos elementos que estamos trabajando. Uno puede también incorporar a Santiago como un elemento importante en el consumo de energías renovables, de espacios verdes. Entonces, hay elementos que se vienen desarrollando por parte de las ciudades y que uno siempre lo mira como en las más importantes, pero yo creo que también hay unas experiencias en nuestras ciudades pequeñas e intermedias, y yo pondría un caso de Cajicá, que es un municipio de unos 60.000 habitantes, que
trabajando en un ejercicio de separación y de reciclaje inclusivo y de manejo de orgánicos, y obviamente pues esto tiene un compromiso importante en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo se podría compartir? Digamos, hay unos espacios, la banca multilateral, los espacios académicos como esto, y generar dentro de las mismas ciudades hay iniciativas, se ha convertido en un elemento muy articulador de todos estos procesos, y yo creo que esas dinámicas se están dando, pero no centradas, y ahí sería como una observación, no solo en Santiago, en Buenos Aires, o en Bogotá o en Lima, sino que tenemos que pensar en ese universo también de municipios medianos y pequeños que requieren ese impulso para que pueda generarse el cambio. Muchísimas gracias, Javier. Sin duda son ejemplos en donde rescato el concepto de cómo realmente fijarse en municipios o en comunidades pequeñas que han logrado grandes éxitos para poder generar ese efecto multiplicador es algo de vital importancia. Héctor, en tu intervención y en varios momentos hemos seguido conversando de que América Latina es la más inequitativa y va a seguir tal vez siendo lastimosamente la más inequitativa en los próximos años. Ha aumentado esto con la crisis del COVID-19. Pero desde tu punto de vista y basado inclusive en los ejemplos que estaba mencionando Javier y en las comunidades, ¿cuáles acciones son las que se podrían priorizar o son las más urgentes que se pueden desarrollar en América Latina teniendo este contexto o este panorama complejo? Adelante. Gracias, Agustín. Bueno, siguiendo con el hilo anterior, desafíos, temas críticos y después ahora acciones concretas, creo que el primer eje tiene que ser el trabajo. Yéndolo a la tecnología, el tema de Industria 4.0, o sea, es un fenómeno que está con nosotros, y la tecnología, básicamente al desarrollo social, y después el otro tema es uniendo el trabajo a la articulación público-privada para el desarrollo ambiental. En el caso de la tecnología de hoy, por ejemplo, hay que focalizarse en los asentamientos urbanos. Existen iniciativas en Latinoamérica donde se está dando a los jóvenes de las villas o asentamientos informales capacitación para que en 4 meses puedan salir como programadores y se inserten en grandes empresas. O sea, hay una gran demanda a las empresas tecnológicas, bancos, etcétera, de chicos que programen, y justamente atacando ese eje hay varios ejemplos donde sacamos a chicos de la pobreza, les damos un trabajo y a partir de ahí se genera todo el círculo virtuoso. En el caso de la articulación público-privada, bueno, los ejemplos que dio Diego me parece que alcanzan, así que no tengo más ejemplos para dar ahí. Ese es el primer eje, el trabajo, acción clave y 2 ejemplos concretos. El segundo es la familia. Estamos hablando de ciudades y comunidades sostenibles. Y la célula básica de la comunidad es la familia. Tiene un esquema más aristotélico, si quieren. Todo empezaba la persona, la familia, la comunidad, y ahí viene la polis. Entonces tenemos que hacer acciones de fortalecimiento familiar. Ahí Javier mencionó el caso de Medellín. Se empieza por dar microcréditos a la persona, después a la familia, y después ahí eso desarrolla la comunidad. Si perdemos la familia de vista, tenemos un problema grande. Y el tercero es generar estos ámbitos de encuentro entre los actores clave para lograr un desarrollo descentralizado. No podemos esperar que las cosas vengan de arriba hacia abajo. Lo que tenemos que hacer es entre la confianza que se genera entre actores clave. Una vez que se identifican los desafíos, empezar a articular entre nosotros y empezar a trabajar, y que esto sea como una mancha de aceite que vaya derramando y contagiando al resto. Muchísimas gracias. Recordarles a los que nos están siguiendo en redes sociales y en este espacio que tenemos disponible el chat y los canales en redes sociales para que ustedes nos puedan hacer llegar sus consultas, comentarios, inquietudes para cada uno de los ponentes que nos están acompañando esta tarde, y poder compartirlo en el siguiente bloque que vamos a estar ingresando próximamente. Diego, nos mencionas sobre un poco el concepto de cuál es esa inversión o esa educación que hay que hacer a la ciudadanía en materia de reciclaje o inclusive a las comunidades. ¿Qué importancia desde tu experiencia ha tenido este concepto de realmente generar procesos educativos hacia la ciudadanía? Hablamos de incentivos también. ¿Cuáles podrían ser esos incentivos que uno podría desarrollar? O inclusive, ¿cuál es este modelo que se ha escalado en la participación que tienen en los otros países? ¿Cuáles han sido como esas experiencias? Adelante, Diego. Sí. A ver, lo primero,
es que las particularidades de cada país y cada subcontinente le dan a los programas una identidad muy distinta, muy propia, ¿no? Creo que lo que tenemos en común entre los países de América Latina, por ahí sería de distinto, el mismo programa que por ahí en América Latina funcionaría en otras regiones del mundo no, y viceversa. Es decir, creo que nuestra visión es que desde el sector privado, primero tenemos que ejercer una coherencia de base, ¿no? Es decir, que si tenemos un propósito, ese propósito cumplirlo, inclusive en situaciones donde eso implique sobrecostos. Esa coherencia tiene que ser sostenida en el tiempo para generar la confianza en los consumidores. Y después, de nuestra visión, es más allá de lo que el Estado tenga que hacer como para educar a la ciudadanía de cómo se preserva el planeta, creo que las compañías tienen un rol en la comunicación de eso. Nosotros, tenemos no solamente que trabajar en los programas de inclusión y de reciclaje y poner recursos a la hora de recuperar ese plástico, de tratarlo, de volverlo a poner en el mercado y generar ese círculo virtuoso de economía circular, sino que también tenemos que invertir, y eso también es una evangelización que hay que hacer intracompañía, intrasector, en las cámaras en las que nosotros participamos, en que nuestro rol también es junto con el Estado, es comunicar qué hacemos, comunicar por qué lo hacemos y tratar de generar conciencia ciudadana de que las soluciones pasan por una cuestión de, como decía antes, de co-creación. Muchísimas gracias, Diego. Doctora, sobre estos impactos o sobre la forma de cómo se ha interactuado o desplegado el trabajo que ustedes han realizado en esta creación de comunidades de práctica, ¿cómo han cuantificado el impacto que han tenido, digamos, en cada uno del trabajo que han desarrollado, o inclusive un aspecto vital que lo mencionó en su intervención, María, es el tema de comunicar? Realmente, ¿cuál ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese trabajo de comunicar hacia los diferentes sectores y los diferentes usuarios el trabajo que ustedes han venido desarrollando? Adelante. Comunicar no es el fuerte de los médicos, así que ha sido un trabajo dificultoso en general. Creo que, digamos, tenemos distintos medios de comunicación a través del hospital y de la universidad que tienen sus propios departamentos de comunicación. Y esto se mide con el cambio cultural, digamos. Ya la gente no se sorprende, la gente conoce las prácticas del hospital, conoce que el hospital tiene iniciativas ambientales, aunque no las conozco a todos. Acá hablo desde los usuarios, digamos, de los visitas, asistentes, los pacientes. Conocen las prácticas ambientales, entonces ya no sorprende que un estudio se envíe de manera digital o no se le entregue en papel salvo alguna expresa necesidad, o que no se entreguen vasos desechables en las cafeterías, que no se utilice mercurio. De hecho, los pacientes lo ven como un bien y lo visualizan y, digamos, reclaman si ven algún desvío que alguna vez ha sucedido. En general hay una buena acogida de la comunidad con respecto a esto. Desde el personal cambió mucho la visión. De a poco fueron sumándose personas interesadas, tanto entre el personal como en los alumnos, acercando propuestas, tratando de disminuir un residuo plástico o viendo cómo hacer para no generar papel. En alguna época teníamos mucho más papel en el hospital y ahora tenemos mucho menos. Cambios en los criterios de compra, ya no se sorprende que el peso de un residuo sea tenido en cuenta o alguno de sus componentes a la hora de la compra institucional. O sea, todo esto fueron cambios. Los criterios, digamos, todos los criterios y todos los logros y los distintos hitos del programa de ambiente del hospital están en la página, tanto en lo que es la intranet como en la página para la comunidad, y de hecho hay links a las páginas como la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables. O sea, hay un micrositio que está destinado a esto y tiene 2 o 3 lugares donde la gente accede a estas iniciativas.
Por otro lado, tenemos las pantallas internas de capacitación que están destinadas algunas a los usuarios, pero sobre todo al personal del hospital, tanto en el edificio central como en los periféricos, y se fue incorporando las currículas, sobre todo en las carreras de biomédicas, digamos, de la Facultad de Ciencias Biomédicas, pero se empezaron a poner estos temas y se empezó a incluir en los alumnos en algunas de estas decisiones y en algunas de estas iniciativas. Eso fue, digamos, lo que hicimos para tratar de acercarlo. Creo que todavía falta más, se puede siempre seguir caminando en este sentido. Sí, sin duda creo que el tratar de generar una comunicación en la cual todos estos esfuerzos que cada uno de ustedes ha mencionado, el trabajo, es esencial en tiempos también en donde la desinformación es algo que está ganando campo, y el tema también de las noticias falsas y los impactos que pueden estar generando es algo que nos llama a la atención. Recordarle a los que nos están escuchando y viendo en redes sociales y los demás medios digitales que tenemos a su disposición, que pueden ir enviándonos sus preguntas y consultas. Ya tengo aquí una para cada uno de ustedes que voy a proceder a leerlas en el siguiente espacio. Estaríamos entrando a la parte ya más de interacción con nuestros panelistas y con nuestro público que nos está siguiendo en este momento. Tengo una consulta para Héctor que nos hacen desde la audiencia, la cual dice: reducir las muertes de personas debido a los efectos de desastres naturales es parte de este ODS. Latinoamérica es una región que constantemente es afectada por inundaciones, erupciones, huracanes, terremotos, entre otras, y generalmente los más pobres se ven afectados y afectadas. ¿Qué medidas se deben tomar a futuro para reducir esto? Bueno, ante los hechos que vienen de la naturaleza, eso no los vamos a poder modificar, menos en Latinoamérica. Lo que sí podemos hacer es la colaboración entre los sectores clave. Una vez que se identifica el desafío, tomar la emergencia de quiénes son los actores clave y a partir de ahí reunirlos para actuar. Doy el ejemplo, agarro el tema de inundaciones porque también tenemos poco tiempo, pero en Argentina tuvimos un gran problema con la cuenca del Salado. Tenemos una ciudad donde está la Basílica de Luján que subió el agua a 10 metros y la gente andaba en bote adelante, ¿no? Hay unas fotos impactantes. También pasó en la ciudad de La Plata, donde yo nací. Doy dos ejemplos desde lo que hicimos en el IAE como para poder propagarlo a nivel nacional. En el caso de La Plata lo que hicimos, llamar a los actores clave, los convocamos en el IAE y ver qué medidas se podían hacer. Cáritas, desde el gobierno y desde las empresas. Y ahí, bueno, se motorizaron algunas actividades. En el caso de Luján, se invitó a actores ambientales, empresarios y a políticos, y después fuimos a Holanda, que tuvieron un problema. Bueno, Holanda saben que está bajo el nivel del mar. Entonces, a partir de ahí, aprendimos de los holandeses cómo habían encarado el tema de las inundaciones, y fuimos juntos con políticos y empresarios a aprender de ellos y generamos esos ámbitos de encuentro. Yo creo que la clave, cómo enfrentarlos, es nuevamente identificar a los actores clave, reunirlos con voluntad de cooperación, y lo bueno que tienen las catástrofes es que uno no se fija en el interés propio, sino en resolver los problemas, y a partir de ahí aprender a cooperar para solucionarlos. Muchísimas gracias, Héctor. Tengo una consulta para Marí. ¿Qué importancia tiene el desarrollo de políticas como las que han impulsado en el hospital? ¿Cómo se puede escalar esta iniciativa y alcanzar más lugares y organizaciones que lo implementen? Yo creo que son importantes todas las cosas que se implementen, o sea, lo mucho o lo poco. Siempre es importante caminar, como dijo Héctor, centrado en la persona. Y si nos centramos en la persona, necesariamente nos miramos un poco alrededor, viene la familia y viene donde está parado. Entonces, la importancia de generar estas estrategias es poder subir un escalón. O sea, sacar el mercurio fue un escalón. Entonces empezamos a ver otras sustancias químicas y subimos otro escalón. Empezar a medir la huella de carbono, empezar a visibilizarlo y mostrarle a la comunidad que era posible. La comunidad, digamos, a través de no solo la comunidad, hay mucha disparidad alrededor de la universidad donde yo estoy. Hay, digamos, comunidades de alto poder adquisitivo y también de muy bajo poder adquisitivo. Y empezar a mostrar lo que se hacía y que todas las comunidades
tanto las de alto poder como las de bajo poder adquisitivo vieran como la contaminación como la gran amenaza y poder caminar con ellos respecto a esto, poder llevar a los alumnos a ver estas realidades, creo que fueron pasos importantes. Ganar premios, estas cosas son solamente escalones. Nosotros ganamos muchos premios, fuimos midiendo muchas cosas, fuimos participando en un montón de objetivos que fueron éxitos, pero en realidad son solamente peldaños de la escalera que lleva a este camino de ir agregando. Creo que cada acción muestra, nos pone en un punto donde tenemos una visión mayor sobre los objetivos siguientes que queremos alcanzar, digamos, en relación a esto. Entonces es educación, salud y ambiente, interconectarlos y empezar a trabajar en pos de esto, que lo único que nos llevan es a mirar a la persona qué necesita y qué necesita en su entorno para poder sobrevivir de manera digna y sostenible. Muchísimas gracias. Ya nos encontramos con contratiempo, lastimosamente, pero tenemos todavía 2 intervenciones más. Así que les voy a pedir tanto a Javier como a Diego poder hacer una síntesis sobre cada una de las preguntas que les voy a hacer. Javier, una de las metas de este ODS también es el acceso a la vivienda y servicios básicos. ¿Cuál es el panorama en Latinoamérica para esto? ¿Estás muteado, Javier? Ha sido un reto. En el tema de vivienda hay un déficit muy grande y las respuestas que se han dado en el COVID han sido, digamos, importantes. Hay un documento que acaba de salir en el cual refleja de varios países cuáles han sido esas acciones. Unas tienen que ver con el acceso, obviamente, de población y cómo puedo proteger o cómo puedo generar instrumentos de financiación que hagan que sea posible que la gente acceda a estas viviendas. El segundo tiene que ver con mejoramiento de vivienda, con los mejoramientos, que hay unas condiciones, los programas que se están implementando para, a partir de estos mejoramientos, cambiar las condiciones de vida de la población y Javier, te estamos perdiendo lo último, ¿no? Ok, creo que hay un problema de conexión. Sí, tal vez si nos ayudas con la cámara, la puedes apagar, creo que mejoraría un poco la conexión. No sé si me estás oyendo. Sí, ya un poco mejor, sí, ya. Ok, y que requiere medidas de largo plazo y políticas nacionales que se puedan aterrizar en el territorio. Uno, de acceso a vivienda, de generar las condiciones económicas para poder subsidiar a la población más pobre, que pueda, de acuerdo a sus condiciones, poder mejorar y poder tener una vivienda. Un segundo, el que ya la tiene, pero no está en las condiciones adecuadas, el déficit cualitativo que hay que trabajar. Y un tercero, en la población, que fue una medida que se tomó en muchos lugares frente a la persona que paga unos cánones de arriendo. Ahí hubo una tarea también de congelarlos, de poder hacer lo menos posible a estas poblaciones. Entonces, ese es un reto que tenemos como países. Colombia, y ahí hay un elemento importante de cómo este sector siguió durante la pandemia a partir de esas políticas nacionales con unas asignaciones de presupuesto y cómo se ha convertido en un motor de desarrollo para sacar adelante la economía por el papel que juega pues, este sector de manera integral. Muchísimas gracias, Javier, por la intervención. Diego, la consulta que nos llega es si crees que la gestión de desechos debería ser una política pública y no bajo la responsabilidad de cada municipio u organización privada. Bueno, qué tamaña pregunta. Habría que inclusive pensar en reformas mucho más estructurales. En la Argentina son funciones que detentan los municipios. Y me parece, nosotros creemos que cuanto más cercano está la toma de decisiones del problema, es más adecuado. No creemos que haya que centralizar esto en estados nacionales más arriba. Sí creo que tiene que haber una coherencia y una coordinación federal. En países como la Argentina, donde las autonomías provinciales son muy fuertes, eso implica un desafío, pero creo que hay que enfrentarlo. Creo que la legislación argentina o lo que se viene en ese sentido. Y para nosotros es fundamental,
cuando hablamos de responsabilidad extendida del productor, que eso implique una silla en el organismo que se defina para administrar los recursos y para generar, digamos, para administrar los recursos que tienen que ver con los basurales, ¿no? Y con el tratamiento de la basura. Creo que el sector privado no tiene que ser solamente una fuente de financiación de esos fondos y de esas estructuras, sino también tener una silla con representatividad y que pueda participar del debate y enriquecerlo. Muchísimas gracias, Diego. Lastimosamente nos come el tiempo, pero en esta última pregunta quisiera que cada uno de ustedes nos contestara con una frase, realmente algo corto para proceder al cierre. ¿Cómo podemos lograr impulsar una colaboración constante entre los distintos actores del ecosistema que se están trabajando en el ODS y así lograr las metas que nos proponemos con este objetivo de desarrollo sostenible? Una frase, Javier. ¿Estás muteado, Javier? Conectividad, articulación, pública, privada y de comunidad. Muchísimas gracias. María. Bueno, es difícil. Lo de la conectividad me gustó y articulación también. Creo que tenemos que, digamos, hacer que esto se vuelva una estrategia conjunta desde todos y cambiar la respuesta que estamos dando a la situación, o sea, empezar a responder de manera diferente. O sea, es como que hay que cambiar el sistema en sí mismo y empezar a responder de manera diferente a lo que la veníamos respondiendo. Muchísimas gracias. Diego. Bueno, tomo lo que recién decía María. Creo que cambiar a positivo la discusión, creo que que todos los sectores, y yo hablo por el sector privado, tengan un aporte honesto a la discusión. Muchísimas gracias. Héctor. Ser conscientes de que los desafíos son más grandes de lo que puede hacer cada sector. Esa es la base de la articulación o la cooperación público-privada, y que el propósito esté centrado en resolver los temas más críticos de las personas, las familias y de ahí las comunidades. Muchísimas gracias. Como les indiqué, lastimosamente el tiempo nos come. Estamos justos, creo, pasaditos unos minutos. Agradecerles a todos, a Héctor, Diego, María, Javier, María José también, a todos los que nos están acompañando en redes sociales y en los diferentes canales de comunicación que hemos diseñado para estos eventos. Para la Universidad de Costa Rica ha sido un gusto y un honor poder acompañarlos en esta mesa, en este conversatorio el día de hoy. Y muchísimas gracias. Que pasen muy buena tarde. Nos veremos en próximos eventos. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, adiós.